Bienvenidos al CPD, el podcast de los chicos de IT. Bueno, muy buenas, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fabio y hoy estoy aquí con Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, muy buenas, bienvenidos. Muy bien, todo muy bien. Os traemos aquí episodio, temporada 1, episodio 3. Bueno, otra semana más. La semana pasada por temas pues laborales realmente no hemos podido estar aquí con vosotros comentando las noticias y algo de información de este mundillo que tanto nos interesa, ¿no? Que es el mundo de las tecnologías de la información. Y bueno, venimos esta semana ya con fuerza y ya un poco recuperados, ¿no? De esa semana dura de trabajo. Que por cierto, como habíamos comentado la semana pasada, habíamos hablado del tema del SEPE, del CryptoLocker que les había entrado, este virus que les ha fastidiado los servidores. Pues bueno, habíamos quedado en que traeríamos actualizaciones y bueno, pues aquí hay actualizaciones, Fabio. ¿Qué nos traes? Cuéntanos. Vamos allá. Bueno, pues mira, según nos ha dicho, no solo nos lo ha dicho a nosotros, ya sería la hostia, se lo ha dicho, lo he leído en el periódico, ¿no? Que Yolanda Díaz, es que es la ministra de Trabajo, ha dicho que a día de hoy se han recuperado los servicios críticos, tanto los directorios activos, correos electrónicos, portales web y bueno, de los más de 8.000 puestos de trabajo, tanto en las oficinas de prestaciones, direcciones provinciales, etcétera. Y bueno, también catalogaba este ciberataque, bueno, como un gran delito. También Gerardo Gutiérrez, que es el director general del SEPE, explicaba la semana pasada, bueno, que los datos confidenciales están a salvo y que no ha sido afectado el sistema de generación de nóminas y el pago de prestaciones por desempleo y ERTE se abonarán con normalidad. No sé si ya se ha cobrado esto, ya estamos a día 30 ahora mismo, fecha de grabar esto. No lo sé, la verdad, pero no me extrañaría que a lo mejor no lo hubiesen llegado. Pues podría pasar fácilmente. ¿Qué más tenemos por aquí? Un poco para dar puntualizaciones sobre este tema. Según apuntan desde comisiones obreras, faltan algunas conexiones con el exterior y aproximadamente el 15% de los terminales sigue infectado. Esto es muchísimo. ¿Sigue infectado? Sí, sigue infectado. Según las fuentes de los sindicatos, los trabajadores del SEPE están utilizando la intranet y no pueden teletrabajar. Lo único que se les ha habilitado es un servicio online para el correo electrónico. O sea que estarán trabajando de una forma bastante precaria. ¿Qué más tenemos? Ahora esto ya es un poco medio gracioso, ¿no? Es un poco una noticia conspiranoica. Que, bueno, no se ha pedido un rescate. Esto llama la atención cuando es un ataque de ransomware. Como ya habíamos explicado en los anteriores podcasts, creo que en los dos anteriores, episodio 1 y episodio 2, que normalmente cuando hay un ransomware lo que hacen es cifrar los datos, guardarse una copia y pedir un rescate. Una recompensa. Efectivamente, para sacar algo de provecho de esto. En este caso no han pedido ningún rescate, lo cual es muy poco habitual en este tipo de ciberataques. Y ahora viene la nota cómica o de cuarto milenio, que es que según apuntan medios como El Confidencial o Escudo Digital, que Escudo Digital sinceramente no me suena, pero los ciberatacantes no habrían solicitado un rescate. Bueno, esto ya lo sabíamos. Y según indicaban fuentes gubernamentales, aumenta la sospecha de que Rusia estaría detrás de este ciberataque. Esto ya es... duras declaraciones, durísimas. Y bueno, por aquí creo que podemos dar por cerrado ya esta noticia esta actualización del drama este que tienen en el SEPE. Pues así como curiosidad un poco vinculada a todo esto, Miguel, te puedo decir que he visto una noticia que indicaba que el 58% de los backups de empresa fracasan. Madre mía. Yo claro, cuando la leí, lo primero que hice fue abrirlo, ¿no? Diciendo, bueno, este titular seguramente que sea uno de estos de... Te ponen ese titular, pero luego realmente no es que fracasen, sino que les cuesta restaurar problemas de compatibilidad, pero no.
bueno, como ya sabes y también saben nuestros oyentes, pues un poco debido a toda esta situación de COVID-19, ha obligado a las empresas pues a una transformación digital pues prácticamente en 12 meses. Y bueno, básicamente lo que ha implicado esta transformación digital ha sido lo más importante, la parte más gorda, por así decirlo, ha sido el ir a la nube, ¿no? El llevarnos todos los ficheros que teníamos en un servidor local a OneDrive o a un SharePoint, a servicios de Microsoft o de Google o de quien sea, o incluso nubes privadas. Almacenar ahí todos los datos, utilizar las versiones de correo en versión online, etcétera. Entonces, claro, esto ha pillado un poco a las empresas hacerlo deprisa y corriendo, a veces no se hace bien o ni siquiera hacen backup. Y bueno, la noticia básicamente nos contaba que ahora mismo, en este 2021, aproximadamente un 14% de la totalidad de los datos estaban sin backup. ¿Vale? O sea, me parece también unas cifras bastante escalofriantes. ¿Quién hoy en día, con toda la cantidad de ataques que se realizan y la cantidad de interrupciones que hay en los servicios, que, bueno, como hemos comentado estos días, ¿no? Pues el incendio en VH, los ataques con ransomware, etcétera, pues si no tienes una copia de seguridad, prácticamente te puedes ir, o sea, tu empresa se puede hundir, ¿no? En un ataque de estas condiciones. Sí, incluso en una auditoría mismamente, no hace falta que te ataquen. Simplemente si te auditan y de repente no tienes pues, los datos del último año o backups o bueno, lo que sea, pues puede ser un buen drama. Claro. Y bueno, pues nos comentaba el 14% ese de que no tenían backups y del restante que sí se hacen backups, el 58% son los que fracasan. Directamente no, o sea, hay ejemplos de backups que fracasan en una primera ejecución y que tienen que hacer algún tipo de modificación en la infraestructura del servidor donde lo están volcando para que funcionen y que finalmente lo pueden conseguir, pero la gran mayoría quedan inutilizados. O sea, esos backups no sirven para nada pues porque no se han hecho de la forma correcta y no se pueden restaurar. Y ya como dato añadido, nos comentaba la noticia que, bueno, aparte de todo esto, las empresas han tenido, pues el 95% de las empresas han tenido interrupciones en su servicio. ¿Vale? Uno de cada 4 servidores ha sufrido al menos una interrupción no planificada el año pasado. Entonces, bueno, yo creo que las empresas empiezan a ser conscientes de esto y sí que es verdad que se tiende a elaborar copias de seguridad y sobre todo el testeo, que yo creo que es la fase que muchas empresas obvian, ¿no? O sea, yo hago mi backup, tengo mi base de datos con mi punto back aquí en el escritorio, pero nunca he probado restaurar esta base de datos, no sé, no tengo, o sea, el servidor que tengo montado para el despliegue en caso de bueno, pues de una caída del sistema o de un virus o de lo que sea, no he probado que funcione ahí ese backup. Entonces, bueno, pues esto era un poco la curiosidad que te quería contar, hablando un poco del SEPE y lo que han tenido. Al final es lo típico de ¿tienes backups? Sí. ¿Y backups probados? Tengo backups. Claro, tú no, o sea, que yo creo que yo soy el primero que en muchas de las empresas en las que he estado, al final haces el backup y por falta de tiempo no te paras a probarlo al 100% o haces una pequeña prueba, pero no pruebas todas las funcionalidades, pues también un poco al final la cantidad de trabajo que tienes y la poca disponibilidad de tiempo, pues yo creo que llevan a las empresas a cometer esta serie de fallos. Sí, muchas veces también puede ser por mi experiencia también, quizá en pymes y así, de que tampoco tengan quizá la infraestructura para dónde restaurar. Tú puedes hacer una copia de una base de datos, pero necesitas dónde poder restaurarla. Si solo tienes un servidor en producción, tendrías que montar una máquina específica para poder restaurar esa base de datos, por ejemplo. Entonces, bueno, hay veces que por horas que te dan o por infraestructura, pues tampoco es lo más fácil del mundo. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo e intentar pues bueno, gestionar esto de la mejor forma posible e ir haciendo las comprobaciones pertinentes. Por el bien de nuestro trabajo y de que tengamos un futuro. Sí, tal cual. Bueno, yo lo que traía hoy, Fabio, es el tema del Big Data, que lo oímos en todas partes, nos lo piden mucho en los currículos, nos lo piden por todas partes, nos bombardean con el Big Data, pero ¿qué es
esto del Big Data, que lo vemos en todos los sitios, pero nadie nos dice qué es. Pues bueno, el Big Data es un conjunto, son los conjuntos o el conjunto de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad dificulta su captura, gestión y procesamiento, ¿vale? Esto sería la definición. ¿Qué se hace con el Big Data? Bueno, ¿cómo se convierten estos datos, este flujo de datos en Big Data? O para que se considere Big Data, pues lo que hacemos es procesarlo con herramientas muy específicas a nivel, bueno, no lo vamos a explicar, no vamos a entrar muy en detalle, pero bueno, con herramientas específicas se procesan estos datos y se pueden sacar, extraer para que sean útiles. Se extraerían estos datos de forma de que nos permitan interpretarlos. Entonces, ¿qué tamaño podríamos considerar que se considere Big Data? Pues bueno, no hay un tamaño determinado, ¿no? Como por así decirlo, que esté predefinido, pero la mayoría de los analistas y profesionales pues se suelen referir pues en torno a unos entre 30, 50 terabytes a, bueno, un límite ilimitado de petabytes. Que es una barbaridad de datos. Sí. Que, bueno, para quien no lo sepa, un terabyte son 1024 gigas, que es un montón. ¿Por qué es importante el Big Data? Bueno, pues el Big Data lo que nos permite es, por así decirlo, proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera saben que tienen. Entonces nos proporciona como una especie de referencia e información hacia dónde podemos enfocar nuestra empresa o nuestro negocio. ¿Cómo nos puede dar esta información? Ahora lo vamos a ver. Nosotros vamos a explicar ahora todo el flujo de este tipo de datos. Entonces nosotros recogeríamos los datos, los procesamos y una vez procesados sacamos esa información. Entonces extraeríamos esta información. Entonces, ¿qué nos permite ver, por ejemplo? Pues bueno, se utiliza mucho en tema de marketing, finanzas, atención al cliente, ventas, y nos permite, pues bueno, mejorar las estrategias de marketing, hacer análisis de mercado, analizar la competencia, incrementar el volumen de ventas, etcétera. Este tipo de cosas. Y vamos a poner como... Sí, perdona, Miguel, que es para que nuestros clientes también lo asemejen a palabras que seguramente escuchan en el día a día. Es un poco lo que estamos también escuchando del business intelligence, de analizar esos datos de manera inteligente mediante aplicaciones que lo automatizan, por así decirlo. Sí, eso es. Iba a comentar que he traído un ejemplo para que podamos saber un poco y a lo mejor tomar un poco de conciencia de lo que es, ¿vale? Porque como ejemplo yo creo que lo vamos a ver mejor. Y es una empresa de tenis o zapatillas, como queráis llamarle, que es Nike, que todos conocemos. Nike se asoció a una empresa de tecnología y empezó a ofrecer a sus clientes pues dispositivos wearables, que son pues los que conocemos. Tanto las bands, los watches estos inteligentes. Sí, tanto, por ejemplo, el Apple Watch, la Xiaomi Band y todas estas que todos conocemos. ¿Qué hacen estas herramientas? Pues bueno, monitorizan los datos mientras nosotros hacemos ejercicio. Entonces, claro, estos datos, imaginaos la cantidad de datos que van a ser. O sea, esto es, pues multiplica el alcance que tiene una empresa como Nike, o Nike, el alcance que tiene una empresa como Nike, por ejemplo, que es global y es enorme. Entonces, pues bueno, toda esta cantidad de datos, todos estos wearables y toda esta información es súper valiosa porque ellos pueden sacar de ahí, según nuestro ejercicio, según registremos nuestro ejercicio de una forma, pues corremos más o nos dedicamos a natación o hacemos CrossFit o lo que sea, calculamos nuestros tiempos, hacemos entrenamiento de fuerza. Ellos pueden enfocar su negocio hacia unas cosas u otras. Yo qué sé, imaginémonos que pues a lo mejor nos compramos el reloj y no hacemos nunca ciclismo. Nadie hace nunca ciclismo con ropa de Nike porque no es lo suficientemente cómoda, lo que sea. Pues a lo mejor les interesa invertir ahí para coger un trozo de ese mercado. Ellos reciben estos datos, los procesan, extraen la información y entonces pueden decir, oye, pues nos interesa meternos aquí para coger un trozo del pastel aquí, o no, o decir, pues no nos interesa meternos aquí porque no vamos a sacar nada, vamos a centrarnos... Y ya está, claro. Eso es, vamos a centrarnos en el running, por ejemplo, o lo que sea.
Bueno, con respecto a esto que te comentábamos del Big Data, tenemos como si fuese la contrapartida, que es el Dark Data, ¿vale? El Dark Data son datos adquiridos a través de operaciones, pero que no suelen ser utilizados para la toma de decisiones o conocimientos. A diferencia, es directamente como si fuese un antónimo del Big Data. Aclarar que no tiene nada que ver con la dark web ni con transacciones ilegales. Esto es muy importante porque suena así como medio turbio. Sí, lo escuchas y parece que te están hablando de eso. Tengo aquí anotado además en mi blog de notas algún día hablar de la dark web. Lo dejo ahí, lo dejo caer. Yo creo que puede ser muy interesante, ¿eh? Sí. Esto va a estar bastante bien. Yo creo que va a estar bastante bien. Lo dejamos para un podcast a futuro. Porque habrá que informarse bien y hacer unas cuantas expediciones, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, como decía, ¿qué datos son Dark Data? Pues la mayoría de la información que tenemos a guardar es simplemente una garantía. Quiero decir, nosotros dentro del Big Data cogemos un montón de información, extraemos determinada información para que sea útil, pero hay otra información, o sea, dentro de todo este flujo de datos hay otra información que se guarda solo como garantía. Quiero decir, son datos que ahora mismo no nos están sirviendo para nada, pero tenemos la necesidad de conservarlo por si en un futuro la fuésemos a necesitar. Puede tratarse, o bien, como digo, de datos que en un futuro podemos necesitar, o directamente en datos obsoletos, pero que los vamos a necesitar para cualquier otro uso, para consultar en algún momento quizás, o a lo mejor no, pero claro, necesitamos guardar ese tipo de datos. Pueden ser bases de datos obsoletas, archivos de registro del servidor, etcétera. ¿Qué más? Estos datos también se considera Dark Data, datos que estén recopilados, pero que en el momento en el que los vayamos a necesitar sean de difícil acceso. Entonces, como comentábamos, el Big Data nos decía que los datos tienen que ser accesibles, tienen que tener una accesibilidad rápida, tienen que ser procesados de forma ágil. Entonces, estos datos que tenemos que quizás sean Big Data por su utilidad, pero no por su procesamiento o por su velocidad de procesamiento, se consideran igualmente Dark Data, pasarían a ser Dark Data. Sí, algunos datos, por ejemplo, que te has almacenado en una copia de seguridad antigua por si algún día los querías trabajar y que ahí están, ¿sabes? Que tienes primero que volcarlos para luego tratarlos. Sí. Por ejemplo, efectivamente. También tenemos los datos que estén recopilados y disponibles, pero que aún no se hayan analizado. Quiero decir, hablamos siempre del Big Data como estos datos que recopilamos, que gestionamos rápido para poder tenerlos disponibles y procesarlos. Bueno, y esta es la información, perdón. Pero claro, esos datos que aún no hemos podido procesar porque superan nuestro volumen de gestión, esos datos también se consideran como Dark Data. Es decir, aunque vayan a ser útiles en un futuro, ahora mismo no lo son. Entonces son datos que están ocupando espacio y no están generando gasto, pero no están generando ningún beneficio. También tenemos como otro ejemplo el IoT, el Internet de las Cosas, Internet of Things. Esto es lo que conocemos como los microondas que van conectados a la Wi-Fi, que no sé si hay, pero me imagino que sí. Bueno, es lo que no está inventado ya. Claro, las neveras, los relojes de pared que también se conectan a la Wi-Fi para sincronizar. Sí, puertas de garaje inteligentes, incluso cámaras de seguridad, ¿no? Cámaras de seguridad, routers. Bueno, routers no creo que se considere Internet of Things, pero quizás sí, no lo estoy seguro. No lo sé, pero como tengo entendido que quieres hacer un podcast en breves de este tema, seguro que te vas a informar para ello. Sí. Lo dejamos así caer, lo metemos así como que en un futuro habrá Dark algo web de y IoT, ¿no? IoT. No creo que sean el mismo porque va a ser bastante tralla, pero quedarán para podcast futuros. Seguramente para el que viene caiga alguna de las dos cosas. ¿Qué tenemos más? También base de datos inactivas. Esto no sé si lo he comentado ya, pero bueno, también formaría parte de estos datos del Dark Data. Y así como titular he guardado que de todos los datos que guardan las empresas, el 80% son inútiles por el momento. O sea, esto por el momento es muy importante, lo tengo aquí puesto con mayúsculas, tamaño 24 de la letra. Un gasto, bueno, esto es un gasto que frena la innovación, obviamente, porque es dinero que no podemos invertir en mejorar nuestros sistemas, porque lo estamos gastando en mantener estos datos. Y, comentar que en un futuro se deberían
llevar a cabo buenas prácticas para poder evitar, bueno, ya se están llevando a cabo, ¿no? Pero y seguir investigando en buenas prácticas para evitar el almacenamiento de datos que no nos van a servir por el momento, al menos. Es decir, porque de este 80% habrá muchos datos que, como comentábamos, que aún no han sido procesados o que no necesitamos ahora mismo, pero habrá otros que realmente no vamos a necesitar nunca y que necesitaremos gestionarlos de otra forma. Claro, un poco vinculado con esto, ese ha sido pues el tema que comentaba, ¿no? De la transformación digital. Pues claro, hay muchas empresas que están en ese momento, pero que a lo mejor no tienen todavía esas herramientas para analizar esos datos, ¿no? Como pueden ser las nuevas herramientas que ya llevan unos años de Microsoft, de Power BI, ¿no? O herramientas de gestión de datos para reportes gráficos, que es ahí al final donde sacan esa información. Entonces, bueno, pues como bien dices, se está tendiendo a eso, pero falta todavía que las empresas hagan un sprint final y empiecen a automatizar este tipo de herramientas para poder explotar los datos en el momento en el que se introducen en sus sistemas. Sí, lo que pasa es que, claro, es lo que comentábamos. Hay veces que sí se pueden estos datos procesar de esta forma y es que hay que tener en cuenta que el volumen de datos, como comentábamos, ya solo con lo que comentábamos del IoT, imaginémonos cuántos, no sé, smartwatches hay enviando datos como locos a la nube y cuántos teléfonos móviles y cuánto... Sí. Eso al es final... más datos de lo que puedes gestionar. Sí, está claro. Y bueno, también estos datos, pues hay que mirar cómo almacenarlos, perdón, y cómo gestionarlos para que tengan el mínimo consumo, el mínimo impacto en nuestras empresas y en el medio ambiente también. Pues Miguel, ahora que comentas un poco toda la parte esta de dónde se almacenan estos datos, ¿no? Y de qué hay que hacer para almacenar estos datos y un poco el tema de medio ambiente, te puedo decir que he visto varias noticias estos días. Una de ellas hablaba de que Europa había escalado en el ranking de los mejores lugares para construir centros de datos. Al final, lo que está provocando todo esto del COVID y que estemos yendo a la transformación digital acelerada, que todo se esté pasando a nube, es que, claro, nosotros nos pensamos que, vale, almacenamos nuestros datos en OneDrive y ya está, ¿no? Y este espacio yo contrato espacio ilimitado y se acabó, pero no. O sea, al final, todo esto requiere de una infraestructura física que no se almacena en la nube, ¿no? En la nube física, sino que al final tienes que tener unos CPDs, unos centros de datos brutales donde estás almacenando pues todo esto. Entonces, bueno, la noticia así un poco por encima nos hablaba que las localizaciones más importantes de la industria de centros de datos actualmente son Estados Unidos, Singapur y Japón, y que un poco ya por detrás seguía Suecia y Noruega, estas dos últimas un poco porque ya empiezan a ofrecer acceso a recursos de energías renovables. Y que durante el COVID sí que había escalado un poco algunos países de Europa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora todos los centros de datos y la gran cantidad estaban pues en Estados Unidos, Japón y tal. Pues yo supongo que básicamente por temas de permisos de obra, capacidad de construcción. ¿Vale? De hecho, creo que había un párrafo que comentaba las cuestiones que se tenían en cuenta para la construcción de este tipo de centros, ¿vale? Y eran, te los voy a leer directamente, consideraban el PIB per cápita, la facilidad para obtener permisos de construcción, el tamaño del mercado nacional, el número de suscripciones a banda ancha del móvil en el país y la velocidad media de descarga. Pues bueno, obviamente, claro, te tiras a países como Estados Unidos, que ahí entiendo que el tema del mercado nacional, el PIB y los permisos de construcción pues son muy favorables para este tipo de construcciones. Y luego Japón, pues entiendo que por el tema de banda ancha y velocidad media de descarga, ¿no? O sea, tiene sentido. ¿Qué pasa? Que claro, una vez tienes eso, te empieza a surgir un problema, que es ¿de dónde saco tanta energía o el coste de la energía para mantener todo esto? Y entonces ahí es donde empezaba a entrar en juego el mercado europeo, porque al final Suecia, Noruega y países sobre todo del norte de Europa son famosas, ¿no?, por las energías renovables y empiezan a ofrecer esta energía para alimentar estos centros de datos. ¿Qué pasa? Entonces empiezas a ver grandes ahorros en tema energético y las empresas que construyen este tipo de centros de datos empiezan a apostar por construir en Europa.
básicamente las zonas emergentes del norte de Europa en este tipo de construcciones son Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, que han logrado entrar en el top 10 de ranking, ¿vale? De los sitios con mayores centros de datos. Y Francia y Suiza también están a punto de entrar en este rango, junto con Alemania y con Irlanda, porque son también grandes países que están llegando con esta política de energías renovables. Curiosamente también, no sé si tendrá mucho que ver, pero veo que algunos de esos países son también países nórdicos, que a lo mejor, pues bueno, también ahorran cierto nivel en refrigeración. Quiero decir, todo el invierno ahí con el frío que hace, pues, hombre, a ver, entiendo que tendrán que tenerlo aislado, ¿no? Pero bueno, Sí, que a lo mejor sí. no necesitan... No, claro, pues, no es lo mismo construir un centro de datos a lo mejor en una zona de Estados Unidos que en verano, no en sé, Texas. claro, que llegues a, no sé cuánto llegan allí, pero 35, 40, 50, no lo sé. No es lo mismo eso a que en verano tengas unas temperaturas suaves de 16 grados, ¿no? Que te ahorres Claro. esa refrigeración. Claro. Y haciendo referencia también un poco al tema del medio ambiente, ¿no? Que comentabas en el Dark Data, pues también he encontrado una noticia que hablaba sobre el desarrollo sostenible de los centros de datos. ¿Esto a qué hace referencia? Pues a la cantidad de energía que se explota para poder mantener operativos estos centros de datos. O sea, tenemos que contar con que ha crecido tanto en este último año y medio que la cantidad de energía necesaria para mantener estos centros se ha incrementado brutalmente. Entonces, ya han empezado los primeros problemas sobre esto. Uno de los primeros países en poner freno ha sido Irlanda, que en el Parlamento irlandés bueno, pues han recibido una propuesta para analizar un poco la sostenibilidad de seguir construyendo centros de datos a esta velocidad y con estas dimensiones. Porque, claro, ahora mismo tienen unas políticas de construcción que tienen una serie de permisos que les permiten acelerar las construcciones de estos centros muchísimo. Entonces, pues claro, estás construyendo constantemente a velocidades que son inesperadas. ¿Qué pasa? Que Irlanda es un país que apuesta mucho por la energía renovable y utiliza la energía renovable para alimentar estos centros de datos, que es una de las ventajas que he comentado, por el cual ha entrado en este ranking de top 10 de países con centros de datos. Entonces, bueno, el problema que planteaban es que aproximadamente para 2030, ¿vale? Se estaban echando cálculos y para 2030 la mitad de toda la energía renovable del país será absorbida por los centros de datos y que, claro, que eso deja en desventaja a todo el resto de sectores y sobre todo a los propios irlandeses. O sea, si la mitad de toda la energía que produces de forma renovable, limpia, se la comen los centros de datos, ¿qué te queda para el resto de tu empresa, del país y sobre todo pues, para la gente que utiliza en sus casas ese tipo de energía? Entonces, bueno, pues comentan que el país está evaluando la política energética y que los centros de datos es el punto principal a tener en cuenta en este punto, ya que son los máximos consumidores de energía. Y bueno, y aparte de todo esto, pues claro, Europa cada vez está más comprometida con el desarrollo sostenible de la industria, de los centros de datos y son conscientes de que este sector está creciendo muy rápidamente y que tienen que poner medidas. Entonces yo creo que en algún momento pues, o van a cambiar las políticas de construcción o van a poner limitaciones al consumo de energía y habrá que ver, habrá que estar bastante atentos a ver qué pasa con los centros de datos porque, bueno, a lo mejor empiezan a llegar políticas de limitación y con ello empiezan a llegar incrementos en tarifas de coste de uso de la nube. Bueno, o sea que esto son un poco predicciones mías, pero hay que estar muy atentos a esto porque lo que está claro es que igual que no podemos consumir el planeta y los recursos del planeta de cierta forma, pues no podemos construir centros de datos y consumir la energía de esta forma. Sí, esto al final da la sensación de que es un poco como cuando tenemos cualquier tipo de revolución, ¿no? Como la revolución industrial, que se empezaron a construir fábricas como locos, o como aquí en España hace unos años cuando se empezaron a construir casas como sin sentido, ¿no? Sí, la fiebre del ladrillo. Tal pues cual. es un poco similar. Estas cosas hay que regularlas siempre y no ir así a lo loco, que si no, pues pasa lo que pasa. No, te quedas con casas vacías. Exactamente. Y bueno, no sé si tenemos algo más por aquí, Fabio, o no sé si quieres comentar algo más de esta noticia.
De esta noticia no, la verdad que yo creo que me he quedado a gusto. Podría empezar a divagar sobre el crecimiento sostenible y el cambio climático y tal, pero bueno, yo creo que ya son Sí, cosas sí. que irán viniendo. No nos metamos en ese ver en general aún. Pues si quieres podemos mencionar un poco el tema de criptoarte. Esto es algo que estos últimos días ha habido muchísimo revuelo y he visto de todo en Twitter con respecto a esto, de todo tipo de opiniones. Sí. Entonces, pues no sé si nos puedes comentar algo sobre esto, Fabio. Sí, no, precisamente, además es que, como tú bien dices, se ha visto por Twitter y se ha visto por noticias un poco todo este tema. Yo creo que hay gente que todavía no llega a comprenderlo, no llega a entender qué es esto. Y bueno, pues venía un poco a contaros de forma rápida y concisa, pues un poco qué es esto. ¿Qué es el criptoarte? El criptoarte realmente como definición sería el comercio de arte de forma digital, ¿no? Pero claro, esto tiene mucho más fondo que eso. Realmente funciona agregando una firma única e indeleble a un archivo digital, que sería un token no fungible, ¿vale? Que es el famoso NFT que todos habréis leído, si habéis leído alguna cosilla de esta noticia, pues sería eso, ¿vale? La firma única que llevaría ese archivo digital. Y el poseedor de este token puede disfrutar de ese valor o venderlo o regalarlo a otra persona. O sea, en el momento en el que tú eres el propietario de ese token, ya sea porque lo has comprado o porque te lo han regalado, eres el propietario, ¿vale? Es como si te hubieses comprado el cuadro físico, ¿vale? Tienes esa pequeña firma que dice que ese contenido digital es tuyo. Entonces, bueno, solamente aquellos que poseen o sea, que tienen ese token pueden poseer esa obra de arte firmada por blockchain. Incluso si las copias, incluso las copias pueden circular libremente, ¿vale? Pero llevarían esa firma asociada. Aunque se haga esta firma única, el artista es el que conserva los derechos de autor, ¿vale? O sea que realmente lo tenemos que ver como si fuese arte físico, ¿vale? Yo me lo he comprado, yo lo tengo en mi casa, yo tengo la propiedad, ¿vale? Que sería esa firma, pero la obra sigue siendo de su autor. O sea, es decir, tú compras pues una obra de Bansky y la obra sigue siendo de Bansky, ¿vale? No porque que tengas tú esa firma sobre ese archivo digital, ya es tuyo. Tú eres el propietario y con ella puedes hacer lo que tú quieras. Este mercado ha crecido de una forma bestial y además es que ha sido la fama de la moda de estos últimos días y semanas y ha crecido todavía más. O sea, ya lleva tiempo, pero no había sido tan famoso como ahora. Y bueno, se suele comercializar con criptomonedas. Y hemos visto ya verdaderos escándalos, como tú bien decías estos días, como una obra de Bansky valorada en 80.000 euros, que se vendió por 320.000 euros después de que un grupo la quemara en público y la convirtiera en NFT. Esto además fue súper icónico porque, claro, lo que hicieron fue la representación de cómo una obra física se convertía en una obra digital. ¿No? Sí. Lo quemaban, se convertía en un NFT y lo vendían por el cuádruple de su valor de forma digital. Entonces, fue como ahí yo creo que es donde la gente entendió el verdadero concepto de arte digital. Y me pareció, o sea, yo cuando lo leí dije, wow, o sea, es que es perfecto. O sea, no Sí, sé a es quién se le muy ocurrió, loco, ¿eh? pero Muy